que vale la pena hacerlos con mucho cuidado. Son temas muy relevantes lo que ustedes están queriendo realizar y vale la pena que realmente el protocolo quede de la mejor manera posible. Bien, empecemos entonces con el marco teórico. A veces cuando nos ponemos a trabajar con esto, nos hacemos la pregunta, ¿no? Que en jeroglíficos, ¿no? ¿Qué es el marco teórico? Y le echamos ahí unas frases que son, que no se pueden reproducir. Entonces, nosotros tenemos que ir con mucha calma, definir muy bien cada uno de los términos, qué es lo que significa un marco, qué significa teoría, ambos también qué significado van a tener para nosotros para empezar a redactarlo, etcétera. Entonces, vayamos haciendo este camino, el recorrido, revisando primero qué significa un marco teórico. Un marco teórico nos muestra que es una recopilación de antecedentes, ¿no? Investigaciones previas, consideraciones teóricas en las que se sustenta un proyecto. Y este proyecto es de investigación donde generalmente vamos a hacer un análisis, vamos a poder revisar las hipótesis, nos vamos a poder enterar de cómo se hizo el experimento y nos va a permitir también la interpretación de los resultados y la formulación de conclusiones. Entonces, todos estos puntos, cuando leemos nosotros los trabajos de investigación y nos adentramos en la parte de su teoría o fundamento teórico, vemos que todas estas cosas nos explican qué es lo que han pasado ellos en todo su camino de su investigación. ¿Cuál es el origen de las palabras de marco teórico? Entonces, etimológicamente, marco tiene referencia en un latín margo, entendido como un delimitador, ¿no es verdad? Imaginémonos un cuadro, un marco de un cuadro donde hay una parte externa y la parte interna está limitada justamente por este marco. Entonces, demarca una zona que puede ser relevante y la que queremos nosotros, digamos, realzar. Y por su parte teórica se va a distinguir, ¿no? El término teórico viene del griego teóricos y se comprende como ideas y estudio. Entonces, todo esto nosotros, de todo un gran tema que estamos queriendo hablar, solamente vamos a teorizar de algo en particular, ¿sí? Si generalmente yo quiero hablar, digamos, investigar a mujeres, puede ser desde que nacen hasta que mueren, pero me interesa simplemente una parte de ellos y aplico este marco para hablar sobre solamente los adolescentes, ¿no? Las mujeres adolescentes. Entonces es sumamente importante. Estamos delimitando. O quiero hablar de desnutrición y me voy a referir solamente a los menores de 5 años. No podríamos referirnos a los de la tercera edad, etcétera, ¿no? Pero va a remarcar lo que es una idea o un estudio también. Entonces se destaca la teoría del griego teoría, nos lleva a los más profundos pensamientos y sobre todo observar nuestra realidad, ¿no? Si nosotros vamos a armar una teoría o vamos a continuar una teoría de investigación que la han planteado otros científicos, entonces estamos comenzando a darle forma a algo que han construido, ¿no? Nosotros aportaremos seguramente desde nuestro punto de vista y desde el lugar donde vamos a trabajar esto, que resulta siendo bastante nuevo y también bastante importante. ¿Cuál es el papel del marco teórico en la investigación? Toda investigación empieza con una teoría. Ustedes se han dado cuenta que se han propuesto ideas, temas, etcétera, y han tenido que ir a revisar lo que otros han trabajado, ¿no es verdad? Entonces, toda esa teoría comienza a desarrollar una base de una idea. Entonces, ahí han hablado otros del tema, pero nosotros también vamos a contribuir y quizás vamos a complementar lo que ya han hecho. Sin ideas que explican la problemática a nuestro alrededor, no vemos que haya una evolución. Entonces, constante, hay construcción de nuevas ideas, de nueva teoría, evoluciona todo este
este conocimiento, entonces todo esto va girando en ese sentido y lo que es el marco teórico o el fundamento teórico se va haciendo cada vez más sólido. Pero no es fácil, ¿no? Sobre todo validar una teoría. Ustedes se han dado cuenta en este proceso del COVID, por ejemplo, se ha teorizado muchísimo, sobre todo el origen, ¿verdad? De cómo ha surgido esta enfermedad. También ha dado el tema de cómo diagnosticar, cómo reconocer, cómo identificar dentro de otras enfermedades infectocontagiosas, sobre todo, ¿no? De los coronavirus. Esto también es una gran teoría, pero también hay que apreciar que el proceso investigativo hacia los resultados también va a generar los conocimientos que necesitamos. ¿Qué ha pasado desde el 2020 hasta ahora? Ha habido un crecimiento impresionante del conocimiento en relación a lo que es biología molecular y sobre todo tratar lo que es esta enfermedad. Como un solo microorganismo en este caso está haciendo que se muevan tantas estructuras para que nosotros podamos tener un conocimiento y sobre todo una teoría, ¿no? Lograr entender cómo es el comportamiento de este nuevo germen, perdón, a un virus que realmente nos está teniendo de cabeza, ¿no es verdad? Queremos conocer un poco y estamos viendo que hay una cepa nueva, ha virado a otro lado, está con cierta característica más virulenta, más agresiva, etcétera, ¿no? Entonces nosotros seguimos tratando de alcanzarlo a la velocidad que va con las teorías que nosotros vamos también demarcando. En el protocolo de investigación, el marco teórico se llama también fundamento teórico. Marco teórico en sí cuando ya presentamos el documento final. Entonces, dentro de lo que nosotros vamos a trabajar en el marco teórico, tenemos el subtítulo del marco teórico conceptual y el marco teórico contextual. Entonces ahí también tenemos la hipótesis que la que vamos a trabajarla, ¿no? En un tema aparte porque es necesario también puntualizar algunos aspectos. Bien, veamos un poquito qué es lo que nos va a llevar a hacer lo que es el marco teórico. Este diagrama me ayuda muchísimo, ¿no? Está en la web también. Me ayuda un poco para poder trabajar sobre lo que es el marco teórico. Sobre todo tenemos, ¿no? De que este marco teórico está sustentado en teorías de estudios y también es planteado y evaluado por su relevancia y también su factibilidad. Entonces, cuando a veces nosotros les preguntamos por qué la importancia de que ustedes quieran estudiar ese tema en particular, entonces empiezan ustedes ahí a comentar, a narrar, a explicar lo que es una teoría sobre este tema. Entonces nos dice que el marco teórico es un escrito que está basado en artículos, está basado en libros, en documentos que van a describir, ¿no? El estado pasado y actual del conocimiento. Ahí sí nos explayamos. No es lo mismo que los antecedentes, se van a dar cuenta, ¿no? En los antecedentes colocamos realmente trabajos de los últimos 5 años, nos actualiza. Pero ¿qué hacemos en el marco teórico? Podemos ver cómo se ha comportado en el pasado y actualmente o qué proyecciones tiene hacia el futuro el tema que nosotros estamos empezando a tratar. Está basado en diferentes documentos que hemos podido leer. Una vez planteado el problema, entonces eh, se sustenta, se hace más sólida, se hace realmente fuerte, digamos, esta teoría y comienza a darle el apoyo más relevante a la pregunta, que es a lo que nosotros queremos realmente cuidarla sobre todo. No es hacer pregunta por hacerla, sino que en este momento la teoría apoya lo que nosotros estamos intentando hacer. Entonces existen funciones del marco teórico. Revisamos bastantes otros documentos y va a orientar el estudio. Va a poder prevenir errores porque esos científicos te comentan qué aciertos y desaciertos han tenido. Te va a mostrar un horizonte más amplio, empiezas a conocer muchos otros elementos, a clasificar mejor, a conceptualizar mejor, a esquematizar y ver, ¿no?, cómo ha sido el desarrollo. Entonces, estos nuevos estudios comienzan a surgir
porque comparten esos científicos su experiencia, su conocimiento, y tú también lo entrelazas con el que tienes y con el que estás comenzando a revisar. Y a partir de eso te planteas preguntas, te planteas hipótesis también, ¿no? Y sobre todo comienzas a armar un marco de referencia de trabajos que realmente te están diseñando el sendero que vas a recoger o que vas a recorrer, perdón. Tenemos etapas dentro del armado del marco teórico. Por un lado, la revisión de la literatura y por el otro, adoptar una teoría. Estas cosas generalmente las estamos haciendo cada día, ¿no? En el lado de revisión de la literatura, entonces, cuando nosotros ya vamos a hacer una revisión bibliográfica, debemos ser muy selectivos. En el caso de que detectamos, consultamos y obtenemos bibliografía y otros de ayuda, pero relacionados a nuestro problema, ¿no es verdad? Y trabajamos en fuentes de información que pueden ser primarias, trabajos originales, publicaciones originales, las publicaciones de trabajos secundarios, aquellos que ya donde está procesada bastante la información y nos los entregan para que nosotros solamente las podamos revisar o hacer algún tipo de análisis. Y las terciarias, que son aquellas que ya han salido, digamos, a divulgación más colectiva, más de población en general, para que nosotros nos enteremos. A veces a partir de eso comienza la lectura y las fuentes de ideas de investigación, ¿no? Bien, el marco teórico tiene fases, la de revisión, la de consulta, la de extracción y recopilación de los datos y la construcción del marco teórico. Empezamos a redactarlo. Entonces, una vez que nos hemos empapado de esa teoría que nosotros tenemos que manejar, seguramente la vamos a adoptar. Ahí ya uno, a medida que tiene ciertos trabajos que han comenzado a hacer y ya son varios, digamos, entonces comienza a seguir una línea de investigación y adopta una teoría. Entonces, esta teoría es donde toda investigación necesita de una definición realmente que pueda especificar muy bien lo que es el fenómeno que nos está interesando, ¿no? Es científico lo que nosotros hacemos. Entonces, este fenómeno tiene que ser mirado a través de esos ojos. La adopción de una teoría también tiene funciones de explicar el fenómeno, predecir el fenómeno, sistematizar el conocimiento. Esto es como si nos pusiésemos, ¿no? Por una parte, quiero ver la realidad a través de un lente simplemente del aspecto cuantitativo. O voy a tomar otro lente y voy a observar desde el punto de vista cualitativo. La misma realidad, pero la forma de obtener la información es totalmente diferente, ¿no es verdad? Entonces, ahí comprendemos a cabalidad muchas cosas y complementamos el uno con el otro. Entonces, las características, hay una capacidad de descripción más adecuada de la teoría que estamos adoptando, la podemos explicar mejor y predecir también, y hay una consistencia lógica en lo que nosotros estamos comenzando a trabajar. Vemos la perspectiva, vemos la innovación y vemos la sencillez con la que deberíamos mostrar también nuestro marco teórico. No tiene que ser rebuscado con un lenguaje muy estructurado que solamente nosotros somos capaces de entender. Mientras la gente pueda ser capaz de comprender más nuestro trabajo, de seguro hemos alcanzado una habilidad de poderles hacer llegar esta información. Bien, entonces el marco teórico dice, por una parte tenemos un marco teórico conceptual, también llamado marco de referencia. Ya no utilizan mucho este término, pero sí trabajan todavía con los contenidos. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros hemos leído un artículo de una investigación, hemos utilizado una parte muy concreta en lo que son los antecedentes, pero hay una partecita que nos gustaría explicar y nos apoya más en el trabajo de un marco teórico conceptual. Entonces lo ampliamos en este lugar, ¿sí? Definiciones, conceptos, clasificaciones, ahí podemos ver etapas por las que transcurre, cómo se diagnostica, trata, rehabilita, etcétera, ¿no? Entonces, a eso nos estamos refiriendo. Y si podemos aterrizar en nuestra parte de contexto, sería mejor, pero a veces
nos resulta un poco difícil porque no hay la información. Entonces, los conceptos que se utilizaron para el planteamiento del problema en la investigación nos permiten tener un punteo de qué es lo que yo voy a poder trabajar con conceptos, definiciones o clasificaciones dentro del marco teórico. Si tengo un nombre ahí de prevalencia y factores asociados de una X enfermedad, por ejemplo, yo tengo que explicar muy bien a qué me refiero con prevalencia, a qué me refiero con factores asociados o factores relacionados, la enfermedad en sí, etcétera. Entonces ahí yo me puedo explayar bastante en explicar un poquito más, ¿no? Luego tenemos el marco teórico contextual, el lugar donde nosotros vamos a trabajar. Debemos describir, por ejemplo, Yotala puede ser la comunidad de Yotala, ¿no? A qué distancia se encuentra de Sucre, cómo se llega, vamos a trabajar en la comunidad o en el servicio de salud, las características del servicio de salud, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que deberíamos explicar para realmente hacer conocer que nosotros estamos realmente llevando adelante ese trabajo de investigación. Entonces, ubica el fenómeno o problema de investigación en un lugar determinado y tenemos que nosotros conocerlo bastante bien. Entonces, si nosotros hemos trabajado con estos dos ámbitos, el marco teórico conceptual y el marco teórico contextual, entonces vamos a poder trabajar con la hipótesis. ¿Por qué? Porque vamos a entender mejor los conceptos de las variables que vamos a utilizar, ¿no? Entonces, en ese caso, el sentido es que nuestra pregunta de investigación, cuando trabajemos la hipótesis, va a intentar ser respondida de manera anticipada. Bien, veamos un ejemplo. En el protocolo no es necesario colocar los capítulos, ¿no es verdad? Entonces, o ponemos marco teórico o fundamento teórico. Pero cuando ya tenemos el documento final, entonces sí los clasificamos por capítulos y en sí todo un documento puede tener 4 capítulos. El marco teórico llega a ser el capítulo 2. Bien, veamos qué es lo que nosotros tenemos que trabajar. Esta es una investigación que lleva el título de abuso de poder, una situación latente en la Facultad de Medicina, ¿no? Aquí los estudiantes un poquito quisieron mostrar cuál era la posición de los mismos docentes frente a los estudiantes, ¿no es verdad? Cómo ejercían este poder y lo describían de diferentes maneras. Bien, entonces ahí está el título. Pero cuando armamos el capítulo 2 o marco teórico conceptual, tenemos que conocer a qué nosotros llamamos abuso, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tipos de abuso existen? Un abuso físico, un abuso psicológico, un abuso sexual y definir el abuso de poder. Pero ojo, yo les recomiendo que cuando ustedes hagan este tipo de conceptualizaciones, no son conceptos de ustedes, sino que estos son extractados de libros, de revistas, de diccionarios, etcétera, ¿no es verdad? Entonces lo que tenemos que hacer es citar. ¿Con qué motivo? Con el motivo de que nosotros respetamos lo que ha dicho otro autor. ¿Por qué? Porque estamos utilizando una de sus definiciones y me va a permitir entender mucho mejor lo que yo estoy haciendo en la investigación, ¿sí? Inclusive para interpretar los resultados, si yo tengo una muy buena conceptualización de la variable, de seguro voy a poder manejarla adecuadamente. Entonces, citamos. Si no citase esto, estoy entrando en un gran problema que se llama plagio. Y debemos evitar esta situación. Es decir, si yo no cito, entonces le estoy robando el concepto a otro autor. ¿Y qué tal si lo publico, no es verdad? Y llega a manos de esta persona. Entonces él está en el justo derecho en hacer un reclamo e inclusive un problema legal que se ha visto muchísimo. Y cuando los estudiantes, los residentes o algunos otros profesionales que hacen especialidades o posgrados han sido encontrados con esto, han sido sancionados. Es decir, les piden que se retiren del curso, dejan todo o pagan una multa o definitivamente hasta pueden perder un título. Entonces, debemos tener mucho cuidado y evitar estas situaciones.
Entonces podemos explayar de esa manera de trabajar, ¿no? De poder conceptualizar lo que nos interesa. Se habla también del término estrés, la depresión. Entonces, ustedes tienen que hacer un punteo a través de lo que es la pregunta, el título, etcétera, y los objetivos, ¿no? Estos te van a manifestar términos específicos, sus palabras claves con las cuales tienes que estar muy bien relacionado y saber qué conceptos se están utilizando, ¿no? Entonces, todo esto debería ir en el marco teórico bastante bien descrito. ¿Y qué sucede cuando yo redacto el marco contextual? Aquí te está mostrando, ¿no?, una descripción que te dice Bolivia es un estado que tiene 9 departamentos en los cuales Chuquisaca y el municipio de Sucre acogen a la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca. Pueden hablar, ¿no?, así bien cortito, que fue fundada, etcétera, pero también mencionamos en qué lugar se encuentra y qué tipos de facultades podrían tener. Y nos interesa seguramente la Facultad de Medicina, que cuenta con 2.844 alumnos. Entonces, de una manera muy concreta, muy precisa, nosotros tenemos que mostrar el contexto, describirlo adecuadamente. Entonces, esto va a permitir entender en qué lugar y bajo qué características nosotros vamos a desarrollar la investigación, qué tipo de individuos están ahí de los cuales vamos a recolectar la información. ¿Sí? Bien, y luego viene la hipótesis. Y la hipótesis, como vamos a ver en un tema particular, ustedes van a ver cómo se estructura y de qué manera yo podría plantear las mismas en relación a la pregunta si está bien desarrollada. Bien, entonces recordamos un poquito las etapas de la investigación. Nos fijamos en el tema que nos interesa. Varios grupos se han pasado este tema, tenían un abanico de posibilidades, pero vieron de 5 o 6, uno eligieron, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron posteriormente sobre este tema? Se han comenzado a preguntar, ¿qué cuestión? ¿Qué quieres averiguar? Y situaciones concretas como el objetivo, la pregunta o la hipótesis, que son aspectos que van a guiar toda tu investigación, ¿no? En este caso, nosotros estamos empezando por la pregunta, continuamos con los objetivos y posteriormente podemos trabajar la hipótesis, ¿no? Pero ocurre que cuando ya eres muy hábil en el trabajo de la investigación, puedes empezar por cualquiera de las tres. Entonces también te preguntas, ¿qué se sabe sobre esta cuestión, sobre este tema, ¿no? ¿Qué términos es necesario definir? Vamos a leer y redactar el marco teórico, empezamos a darle una forma a esto, ¿no? Entonces leemos y vemos qué información le está faltando y cómo podría hallarla. Entonces varios de ustedes también se están dando cuenta que debería tener una búsqueda un poquito más profunda, más intensa, más cuidadosa para hallar lo que quizás no hemos logrado observar, ¿no? O vamos a ver entrevistas, encuestas, observación, experimentos, etcétera. Entonces, con toda esa información, comienzo a procesar, analizar y contrastar los datos que he recogido. Puedo redactar una respuesta a la pregunta que he planteado, que es la hipótesis. Entonces, vas y trabajas en tu investigación y los resultados los vas a comunicar en algún momento, ¿no? De manera preliminar o de manera ya definitiva. Entonces, lo difundes. Si has terminado todo, lo vas difundiendo y quizás comienzas otra y es una investigación que va a permitir profundizar más lo que te interesa. Entonces nosotros tenemos que pensar, este cuadro es muy interesante porque, fíjense, nos hemos volcado a estudiar al ser humano hacia adentro también, ¿no? Sus opiniones, qué siente, por el otro lado, cómo es, de qué características está compuesto, etcétera, ¿no es verdad? Sabemos muchísimas cosas de eso, pero también estamos viendo que afuera hay un mundo inmenso, hay grandes cosas que deberíamos nosotros ir trabajando y hay teorías muy interesantes, ¿no? De ese cambio, por ejemplo, de solamente tener un solo universo, de conocer un solo universo, a saber que había habido multiversos. Entonces esto nos abre mucho más todavía, digamos, el cerebro y comenzamos a pensar en cosas totalmente distintas, estructuramos mejor nuestro pensamiento, etcétera.
pero lo que tenemos que ver es cómo ese ser humano se relaciona con su exterior, ¿no es verdad? Entonces, hay muchas cosas que teorizar y sobre todo cuando nosotros empezamos a trabajar en teorías tenemos que ser muy cuidadosos de que en algún momento vamos a seguir a una de esas escuelas y vamos a ser grandes defensores de una de ellas. Entonces, pero también nos va a producir mucho en lo que van a ser los avances en tecnología dentro de lo que va a ser nuestra área de medicina y nuestra especialidad en particular, ¿sí? Entonces, fíjense, hay que ver todos estos aspectos. Bien, entonces, si tienen alguna consulta, adelante, por favor, pueden activar sus micrófonos y podemos ir intercambiando algunos criterios. Adelante, por favor. Ya he ido viendo trabajos que están avanzando hasta el marco teórico, ¿no? Hay varias velocidades de muchos de los grupos, otros están yendo en pies de plomo, también lo están haciendo bien. Hay otros que de manera veloz están logrando llegar hasta allá, lo han hecho bien. Hemos hecho un punteo también con algunas de las cosas que van a trabajar, etcétera, ¿no? Entonces, merece que lo hagamos con mucho cuidado. Esta es una parte muy, pero muy importante en la que nosotros tenemos que darle también su tiempo necesario. ¿Sí? Si tienen alguna consulta, adelante, por favor. Creo que Bien. todo quedó muy claro, doctor. Así es, gracias, Jeffrey. Entonces, esta es nuestra lección del marco teórico. El día de mañana estaríamos viendo lo que es hipótesis. Entonces, ahí ya vamos a ir adelantando algunos aspectos de la parte estadística y nos va a ser de mucha utilidad. Bien, entonces, que les vaya muy bien. ¿Tienen alguna consulta? ¿Alguien con la manita? Yo, doctor, voy a ser breve. Usted había mencionado sobre los plagios. ¿Qué pasa con los artículos científicos si uno quiere hacer un artículo científico y solo encuentra de ese artículo científico en un país, por ejemplo, México, es la única investigación que se ha hecho? ¿Tendría que igual colocar la referencia? Qué excelente pregunta, porque generalmente nosotros estamos, digamos, trabajando con la información de otros científicos para darle la forma a nuestro trabajo, ¿no es verdad? Y hacemos una búsqueda y hay que ser bien cuidadosos en esto. El primer paso es cuidar de que nosotros hayamos hecho todo el esfuerzo posible de buscar los mejores artículos y en los mejores lugares, ¿no? Enterarnos de todo, si es posible, porque la información es impresionante. Entonces, por ahí no hay mucho. Encontramos un solo artículo, sucedió en muchos de los trabajos que estamos viendo este último, que en un solo lugar apareció algo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es un poco ser exigentes con la información que tiene este artículo, ¿no es verdad? Ver a quién le pertenece, en qué institución está trabajando, ¿no? Y si es actual o es antiguo para valorarlo si nosotros lo vamos a colocar. Entonces, si hacemos aparte una búsqueda de este personaje, ¿no? O el científico, si tiene un buen recorrido y demás cosas, bueno, nos confiamos y empezamos a trabajar. Pero si utilizamos información, yo tengo que nombrar a este autor. Entonces, yo debo redactar, ¿no? Pues de una exhaustiva revisión bibliográfica en diferentes plataformas y revistas científicas, solamente se logró encontrar este artículo, ¿no? Con esta característica y este autor, el cual manifiesta de esta manera, ¿no? Entonces, si tú ya lo estás nombrando de esa manera, estás evitando el plagio. Pero si dices, ¿no? Que aunque hayas encontrado el artículo y solo mencionas la información que la contiene, ahí estás haciendo plagio. Entonces, con justa razón te van a demandar o te van a denunciar. Entonces, debemos evitar. Por eso yo les colocaba en antecedentes, ¿no? Es una parte un poquito como que te estoy colocando ciertos parámetros para que me relates los antecedentes, pero es necesario recordar que debemos siempre buscar esta información para que nos apoyemos, ¿no es verdad? Porque
después aparece solamente googleando datos de que parecen interesantes, pero no hay autor, no hay de dónde es, o es un silvestre desconocido, como se dice. Entonces nos están impulsando a cometer plagio. Mucho cuidado, parafrasear a las personas. Mucho cuidado, citar a las personas y sus investigaciones. Debemos hacerlo de una manera muy cuidadosa. Y el plagio, les digo, ¿no? Es un tema por el que yo tengo experiencia de haber pasado, por el hecho de que por casualidad yo me enteré que uno de mis artículos que ya estaba publicado varios años atrás estaba siendo utilizado, pero como trabajo propio solamente para defender una universidad prestigiosa, ¿no? Entonces, lo revisamos, hice mi demanda, ahí, entonces internamente la universidad suspendió. ¿Por qué? Porque presenté todas las pruebas. Es que un artículo a uno le cuesta, una investigación a uno le cuesta. Entonces es necesario que nosotros tengamos mucho cuidado en este tema, ¿sí? Entonces es evitar el plagio. Esto es contra el plagio. Gracias, doctor. Ok, Alexander. Muy buena tu pregunta. Eso es lo que nosotros tenemos que trabajar aquí. ¿Algún comentario más, compañeros? Bien, creo que está listo por ahora. Nos veríamos el día de mañana. Cuídense, por favor, que tengan un buen descanso. Y sobre todo, cuídense. Estamos en una locura del tema del COVID, así que es lo que decía la última parte de mi slide, ¿no? Cuídense y enseñen a cuidarse. Eso es lo mejor que podemos hacer por ahora. Que tengan un buen descanso. Nos vemos mañana. Hasta luego. Muchas Buenas gracias, noches, doctor. doctor. Hasta Hasta luego. luego. Doctor, gracias. Muy bien. Hasta